Capítulo 2. ¿Quién soy realmente? Radin para sí mismo. Nadie sabe quién o qué son. Serpiente sólida. Radin cruzó lentamente la ciudad como personas y edificios, todo pasó en un borrón, algo estaba mal. Su cabeza palpitaba, la visión cambiando de un lado a otro mientras el cyborg intentaba encontrar el camino a casa. Sus ojos azules sintéticos se abrieron cuando sus oídos comenzaron a sonar. ¿Por qué los ahorraste? El ninja se dio la vuelta, escaneando la fuente de la voz, no al ver a nadie, solo las calles desoladas que lo acompañan. No un alma a la vista cuando el samurái tropezó con la acera abandonada, sosteniendo una mano en la cabeza, tratando de orientarse. El veterano aceleró su ritmo, la mente acelerando, tratando de encontrar lo que le había sucedido. Todo comenzó después de que decidió dejar ir a saber. Sus pensamientos se nublaron mientras el cyborg caminaba cada vez más en su propia dirección. Radin tragó trapeado cuando su ritmo cardíaco comenzó a aumentar, los falsos ojos azules se ampliaron en la realización antes de agacharse en un callejón, apoyado contra una vieja pared de ladrillos mientras dejaba caer sus pertenencias al suelo recubierto de basura. Habían pasado años desde su último episodio. El guerrero nunca se había recuperado completamente de su infancia en Liberia. Una vida temprana hasta las rodillas en los cuerpos, matar a cualquiera que se haya cruzado en su camino. Eso no es quién eres. Sus ojos se abrieron, no viendo nada, ni siquiera escuchar un solo sonido, completamente perdido para el mundo. Se deslizó por la pared, apoyándose en sus rodillas, balanceándose de un lado a otro, esperando que termine su ataque. Eres solo otro asesino, ¿por qué negarlo? El veterano luchó para respirar, el pecho subiendo y cayendo rápidamente. No eres real, la voz desconocida se rió, todo lo que quiero es ser recordado. Por otras personas, por historia. La mente de Radin hizo clic en la realización, esa voz, estás muerto. Te maté yo mismo. El soldado escuchó un suspiro, la voz persistió sin nadie presente, reverberando en su cabeza, obligándolo a soportar los ecos de su mente fracturada. A menos que se enfrente a su pasado, Jack nunca escapará, permanecerá en el mismo bucle interminable, su propia doble hélice. Esa voz, el hombre que atormentó toda su vida, arrastrando a un niño de 6 años en su guerra, asesinando a toda su aldea sin remordimiento, Solidus. El callejón cedió, el mundo se volvió blanco y luego se desvaneció. ¿Dónde estaba él? Jack miró, viendo bolsas de arena, carpas destartaladas y trincheras rodeadas de interminables franjas de vegetación, árboles en forma de jungla y flora bloqueando su vista. Liberia, 1989, el infierno en la tierra que acaba de lograr huir con su vida. Radin intentó girar, correr, pero no pudo mover un dedo, un pasajero forzado en su propia mente. Sintiendo un peso familiar en sus manos, el PMC miró hacia abajo, viendo el arma solía matar a sus padres. El que lo obligó a él, su viejo y rifle, su recubrimiento oxidado corriendo junto con sus pequeñas y pálidas manos. Su agarre se apretó, volteando la herramienta de guerra en sus manos en posición vertical, inclinándola contra su hombro mientras miraba el cielo. Radin nunca tuvo que jugar fegüent de niño, era un soldado, secuestrado de su casa, se arrastró a una guerra, no en la suya. La jungla de Liberia era implacable, nunca supo una cama cálida. Un hogar amoroso, esos sueños se quemaron junto con su pueblo. Jack solo había conocido la guerra y la devastación creciendo, incluso tener que comer alimentos mezclados con pólvora y tolueno para mantenerlo en la fila. Todavía olía carne ardiente cada vez que pensaba en el Time Solidus repartía el castigo de cualquiera que se atreviera a fallar frente a él. El hombre era el clon perfecto, heredando solo lo mejor de su predecesor, no esperaba nada menos de sus soldados. El fracaso significó la muerte, y un retiro nunca fue una opción. Radin fue uno de los muchos, él soportó lo que se rompió y destrozó innumerables mentes durante la Primera Guerra Civil de Liberia. Un miembro de los niños perdidos. Hound Killers, perfecto en su oficio. Su brutalidad lo dejó pararse en la parte superior de la pila. Cientos de hombres murieron, algunos incapaces de matar a un niño, otros superados por el demonio vestido de blanco. Al escuchar un gemido, el niño miró hacia abajo, el recuerdo se inundó en la mente de Radin,
habían emboscado un convoy de personal de mantenimiento de la paz de la ONU ese día. Arrastró a los pocos sobrevivientes al cepillo, con la esperanza de intercambiarlos por suministros. Nunca obtuvieron una respuesta. Solidus se cansó de esperar. Un hombre acostado en el suelo, atado por sus manos y rodillas, rogando por su vida, habían despojado a los hombres de sus platos y equipos, dejando al privado en su camisa blanca y calzoncillos, cubriendo su cabello rubio, las lágrimas saliendo de sus ojos azules. Por favor, tengo una familia, por favor. Jack se burló antes de golpear su barril entre los ojos del hombre, apenas podía parpadear antes de que el destripador apretara el gatillo. Estallido. La sangre que sale de su cráneo sobre la tierra húmeda debajo, el cuerpo se desplomó con una patada a medias, muerta. Radin se estremeció internamente ante el pensamiento, este fue su 10º cumpleaños. El Diablo Blanco tenía un nombre legendario en todo el continente, un europeo se arrastró a la jungla, saliendo de un demonio vivo. El tipo de persona que cazaba a los seres humanos para el deporte, odio encarnado. El pequeño Jack se volvió, decepcionado con una clara falta de reciprocidad de su nuevo lote de reclutas. Pronto vio a uno de sus subordinados, Jacob, algo u otro, habían quemado el pueblo del niño la semana pasada, agregándolo a su rebaño. El niño sacudió, sosteniendo su rifle pero incapaz de apretar el gatillo, sus manos temblando cuando las lágrimas cayeron por su piel marrón. El destripador tiró al rifle de las manos de Jacob, rompiendo al niño sobre la parte superior de su cabeza, quitando el caldo. La fuerza lo quitó los pies antes de girar hacia la multitud de hombres detrás de él. Los prisioneros de guerra jadearon con miedo mientras agarraba el gatillo, rociando de izquierda a derecha. ¡Bam bam bam bam! Los cuerpos cayeron cuando Jack giró sin una segunda mirada, arrastrando al niño por su camisa antes de meter el arma en sus manos. Una figura hizo clic en su lengua con decepción detrás de él, el asesino se volvió, allí estaba Solidus. El adolescente tenía el cabello rubio claro, eternamente cortado en un zumbido militar, su barba suave y apenas cultivada casi invisible en el duro sol africano. Radin apenas podía considerarlo un adolescente, el monstruo era un criminal de guerra antes de cumplir 17 años, infernal de crear soldados perfectos. Incluso mostrándoles películas violentas en el poco tiempo libre que les dio, hacer que los niños piensen que matar por diversión era ordinario. Llevaba las mismas fatigas militares negras que siempre, de alguna manera inmaculadamente limpia a pesar de vivir en la naturaleza. Sus veneados ojos azules, endurecidos de años de guerra, observaron a su protegido en leve insatisfacción. El clon se acercó, las botas se pusieron sobre el suelo empapado de sangre. Jack, 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 ¿dónde está el honor en eso? El niño cubierto de mugre levantó la vista de confusión. El asesino había hecho lo que le pidió, bien. Solidus se arrodilló, frotando el cabello de su hijo adoptivo, no hay nada noble en una pistola, cualquiera puede recoger un rifle viejo y balancearlo, pero... La leyenda se puso de pie, retirando un gran machete de su cinturón antes de caminar hasta el último soldado sobreviviente. El hombre no podía hablar, su boca atada y amordazada trató de deslizarse hacia atrás, deslizándose sobre el barro suelto frustrando su escape fallido. El líder agarró su cabeza, tirando de su cabello rojo mientras ponía el borde en el cuello pálido del hombre, una cuchilla, cortando la garganta del soldado abierta, la sangre salpicando por el suelo mientras se ahogaba hasta la muerte. Sus ojos se desvanecieron mientras miraba a la multitud de niños detrás del hombre, la mayoría retrocedió de terror mientras se desplomaba. Solidus se puso de pie, limpiando la herramienta en la camisa blanca del hombre, manchándola con su propia sangre, es una herramienta de orgullo, algo que muy pocos pueden usar correctamente, pero girando hacia su aprendiz, volteando el machete, el símbolo de la revolución, agarrándolo por su borde, creo que tienes lo que se necesita. Capitán. En lugar de correr por su vida como cualquier niño promedio, Jack solo sonrió en absoluta alegría, tomando el mango de su nueva herramienta de guerra. Aceptando su promoción, te haré sentir orgulloso, lo prometo. El clon perfecto solo se rió entre dientes en respuesta, oh, sé que lo harás, mi hijo. Los ojos de Radin se abrieron, la vida volviendo a su forma mientras el hombre jadeaba el aire, sus manos temblaban violentamente mientras los apretaba y cerraba, tratando de asegurarse de que esto fuera real.
El liberiano se tambaleó mientras intentaba enderezarse, luchando por respirar mientras se apoyaba contra la pared sucia y miraba el cielo, parcialmente bloqueado por los edificios por encima. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? El cyborg miró a su OHUD, solo unos minutos. Cristo. Jack había olvidado lo horribles que podían ser sus ataques, lo que sintió que los días atrapados en su mente fueron meros momentos en el mundo real. Estos hechizos lo habían plagado desde el día en que salió de la jungla. Los terapeutas no hicieron nada al principio, pero le hicieron darse cuenta de lo que había hecho. Esas personas siempre tuvieron una forma de hacerte sentir horrible sin una solución. Sus episodios casi lo habían arruinado todo para él, hicieron que su relación con Rose sea difícil sin medida, siempre la amaba por quedarse a su lado. El veterano sabía que sus momentos lo hacían violento, por lo que siempre se encerró en su habitación para que no la lastimara. El hombre levantó la mano una vez, pero se detuvo y nunca dejó que volviera a suceder, nunca golpearía a Rose, la amaba demasiado para dejar que eso suceda, pase lo que pase. Le disgustó saber que incluso lo consideró. El cyborg se obligó a tratar de ser un buen esposo, un mejor padre que el que nunca había tenido, su familia merecía el mundo, y se lo daba. Radin miró sus manos elaboradas sintéticamente, apretándolas, los sentidos volvieron lentamente, ya no era esa persona, el hombre encontró su propósito, era más que un asesino. Radin golpeó un codo hacia atrás, abollando la pared detrás de él, fragmentos que rayaban en el asfalto. Solidus estaba equivocado, el liberiano no solo enfrentó su pasado, lo abrazó, ya que era parte de él, no. Solidus era una zona gris en la mente del veterano, el hombre perseguía sus recuerdos como ningún otro, dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos, sin importar cuántas vidas arruinó. Sin embargo, vio a través de las mentiras. El engaño, sabía lo que realmente eran los Patriots, el clon quería detenerlos, mantener el mundo libre y ¿qué hizo? Radin lo golpeó, y el hombre se arrojó del techo, incapaz de aceptar la derrota. Todo lo que temía pasaría en solo 5 años orejas. Jack hizo una mueca, mirando a través de su fachada humana, pagó un caro por caer en sus mentiras. Los Patriots le quitaron todo, pero, sus amigos, su familia, lo trajeron de regreso del abismo, nunca lo olvidaría. Jack se levantó lenta y tembloramente, apoyándose a lo largo de la pared. Respiró relajante, momentos como este, extrañó más a Rose. Con la forma en que sostuvo su mano, sus palabras relajantes, sabía justo lo que el PMC necesitaba para permanecer completo. Las cosas nunca fueron fáciles después de que ella falleció, pero él siempre la tenía en mente, no pasó un día en que no estaba pensando en ella. El mercenario reunió lentamente sus bienes, volviendo a la luz del sol, marchando hacia su sede temporal. Incluso después de que ella falleció, él solo podía sonreír solo pensar en Rose, su familia, las personas que lo amaban siempre traían su corazón de vuelta donde pertenecía. Su pasado no lo definió, realmente no pudo dejarlo ir, esas manchas seguirían siendo parte de él, pero Radin podría mirar hacia el futuro con sus seres queridos a su lado. Despierta, tío Kerille. Es hora de levantarse. H.U. El magus debilitado abrió lentamente su ojo funcional, levantando la cabeza de su escritorio desordenado. Se frotó una mano sobre su rostro cuando una mancha morada frente a él se transformó gradualmente de un borde en su sobrina. Él sonrió, revolviendo su cabello cariñosamente. Gracias, Kidou, ¿cómo ha sido tu mañana hasta ahora? Su sobrina permaneció callada, tarareando en un pensamiento silencioso mientras sus ojos aburridos escanearon su escritorio, mirando a través de los papeles esparcidos. Estoy bien, tu amigo es realmente agradable. A decir verdad, se alegró, Radin era una anomalía, considerando que no era berserk, pero honestamente. Kerille podría relacionarse con el tipo mucho mejor de lo que pensaba, el hombre seguía siendo un misterio, cada vez que veía sus recuerdos, se fue más confundido que antes, teniendo más preguntas que respuestas. Pero, el hecho de que su sirviente hubiera aceptado ayudar de inmediato cuando mencionó que la situación de Sakura hablaba mucho sobre qué tipo de persona era. El espeluznante sonrió cuando su sobrina le quitó la mano ligeramente, tratando de arreglar su cabello, mirándolo desde el escritorio.
¿Crees que lo volveremos a ver después? Me dolió mentirle. Sakura era prácticamente su hija, pero ella parecía volver a la realidad cada vez que Berserk estaba cerca. Le dio a la niña una sonrisa tranquilizadora. Estoy seguro de que lo haremos. Hizo una promesa, ¿no? Su sobrina temática de uva le dio una pequeña sonrisa mientras sus ojos aburridos se iluminaban un poco, calentando su corazón. Sí. Estos momentos significaban el mundo para él. Sus sobrinas eran prácticamente sus propios hijos. Kerille sabía más que nadie cuán pobre era realmente un padre Tokiomi. Sus hijos lo trataron más como un maestro. El Matou juró que le daría una buena vida a su sobrina. Todavía necesitaba descubrir qué desear exactamente para llegar allí, pero tenía suficiente motivación. Su familia significaba todo para él, y su vida era secundaria cuando ella todavía tenía un futuro por delante de ella. Radin suspiró mientras cruzaba los grandes pasillos de la finca Matou, esquivando y tejiendo entre los trabajadores del hogar a medida que avanzaban en su día. Muy pronto, el cyborg había llegado a la puerta del estudio, su centro de facto Intel durante la duración de esta guerra. Estaba acostumbrado a tener un equipo completo en investigación, desarrollo y reconocimiento general, pero ahora tenían la computadora portátil de Kerille y un montón de libros, fantásticos. El samurái se frotó entre sus ojos, sosteniendo el mango. Tenía que mantenerse bajo control, había tanto en juego que no podía perder el control de las cosas ahora. Respiró antes de que la entrada se abriera, escuchando voces dentro. El dúo de padre e hija se detuvo cuando Jack entró lentamente, tacones pesados haciendo clic contra el piso de madera. El cyborg se encogió de hombros mientras cruzaba la habitación, cavando a través de su bolsa antes de mirar a su sobrina maestro. El veterano sacó su caja de golosinas con una pequeña sonrisa. Aquí, niño, mente si agarró a su tío un poco. La niña no se movió, solo mirando el objeto, su cabeza ligeramente inclinada como si el concepto fuera extraño para ella. Radin suspiró, la pobre niña no sabía lo que era un regalo. Lenta pero segura, Sakura se extendió, tomando las golosinas antes de salir en silencio de la habitación. Ella le recordó al ninja a su hijo, aún incómodo por diferentes razones. John era introvertido como su madre, pero ella. La pobre niña fue descuidada en el mejor de los casos. Ningún niño merecía padres como el de ella, una madre indiferente y un padre que aún no había visto, si él estaba incluso en su vida. ¿Estás seguro de que eres un asesino? Jack se rió entre dientes, al menos tenía un tío al que le importaba, la familia lo era todo. La sangre no significa nada, lo único que realmente hizo a alguien que tu familia era cómo te sentiste por ellos, tus amigos, seres queridos, todos tenían un lugar en algún lugar de ese término general. Se puso de pie, entregándole al Matou su café con un encogimiento de hombros, solo cuando lo merecen. Kerille tarareó, girando su bebida antes de tomar un sorbo, haciendo una mueca de sabor amargo. Cristo, cuánto espresso toma este chico. Al poner la taza hacia abajo, el magus se metió la silla, mirando a través de su escritorio cuando Radin se apoyó contra la pared, escuchando un ligero crujido ya que un rayo de soporte de repente tuvo unas pocas toneladas de presión. El maestro observó a su aliado como una pregunta me vino a la mente, él realmente no sabía mucho sobre Berserk. Dejando a un lado los recuerdos en tiempos de guerra, si iban a trabajar juntos, podría tratar de hablar con él. Oye, ¿te importa si te pregunto algo? El cyborg se encogió de hombros mientras intentaba arreglar su corbata. El maldito nudo siempre encontraba un camino suelto cuando no estaba mirando. Disparar, resoplando mientras la tela se deslizaba de su agarre sintético. ¿Cuál es tu nombre real? El liberiano se detuvo. Radin o Jack, lo tomaré. El veterano suspiró, nunca tuvo uno. Nunca consideraría el nombre de su padre adoptivo como suyo. El hombre no quería searse en ningún lugar cerca de su hijo. John se merecía mejor que un nombre empapado de sangre como ese. El cyborg sonrió ligeramente cuando finalmente recordaba el patrón, extremo ancho más corto, nunca admitiría conectarse a internet para ver un tutorial. Kerille tarareó en el pensamiento, media respuesta, dando suficiente información para sobrevivir mientras revela lo menos sobre sí mismo posible. De acuerdo, jugaría ese juego. Bueno, ¿qué haces de todos modos?
El samurái entrecerró los ojos mientras él cavaba a través de una estantería, claramente confundida que. Bueno, eres del futuro, ¿verdad? ¿Qué haces, por el trabajo? Explicar esto a los civiles nunca fue fácil. La mitad del tiempo, el cyborg tuvo una mirada sucia, las otras veces, no tenía ni idea de lo que estaba hablando, como si el concepto fuera demasiado extraño para entender a pesar de su simplicidad. Agarrando un libro mientras escaneaba los estantes, Asesinos legendarios, se giró para enfrentar a su maestro antes de hundir hacia el glosario. Soy un PMC, contratos de defensa principalmente, ayuda a los países pequeños a construir ejércitos, mantener sus fronteras seguras, ese tipo de cosas. El Matou aprovechó algunas llaves, sacando un nuevo artículo mientras hablaban. Entonces, eres un mercenario. Radin miró de su novela, un dedo que actuaba como marcador, buscas unirte. El ninja volteó la página tras página, tratando de encontrar la figura que vio anoche, una máscara de cráneo. Ese emo era tan específico. Si estuvieran en esta guerra, tenía que haber algo que pudiera encontrar. Jack the Ripper, que sonaba interesante, no, el real, maldición. Sus procesadores se desgarraron a través de la información, ordena a través de la página tras página, sensores establecidos en frases específicas de orientación, calavera, asesino, máscara. Hablando mientras trabajaba, el futuro no es el sol y los arcoíris, el mundo llegó a una recesión en la década de 2010. El Matou miró, malo. Jack se rió entre dientes mientras rastreaba por otra sección, Locusta de la Galie. No, el asesino podría usar veneno, pero la descripción no coincidió. La economía de guerra global se derrumbó, todos lo sintieron, las cosas aún no se han recuperado. Kerry Frouse, una memoria hereditaria que viene a la mente cuando los enlaces se unieron, Haven exterior. El mago espectacular como recuerdos, no los suyos, se materializaron en una secuencia completa. Abrió los ojos mientras escuchaba botas que sonando a lo largo de un piso de metal duro. Hasta ahora, los recuerdos de Jack habían sido destellos de información, nada más que pensamientos dispares que se unen, en el mejor de los casos. Escuchó un gruñido, viendo un objeto extraño entre sus dientes, una espada. Kerry miró hacia abajo para ver dos sórdidas de la chaqueta revoloteando, sin brazos dentro. Mientras su sirviente atravesaba una estructura de metal. Vio túneles expandiéndose por lo que debe haber sido millas, claramente, el interior de un barco, Outer Haven. ¿Cómo sabía el nombre que el hombre no tenía idea? Simplemente parecía que siempre lo había sabido. Entonces, tenía razón, cuanto más aprendía sobre su aliado, más el grial le dejará ver. Radin avanzó hacia adelante, subiendo por las puertas mientras sus partes internas se dispararon a través de la estructura supermasiva, en su camino mientras el Matou escuchó gritar en la distancia. Como si alguien gritara a través de una vieja grabación. En tus pies, serpiente. El cyborg avanzó hacia adelante, llegando a un mamparo cerrado. Él gruñó de ira antes de patear una pierna metálica hacia arriba, paseando el techo antes de golpear. Sus garras apretaron el pestillo, el material chillando mientras arrancaba el dispositivo por completo. La puerta se estrella hacia el piso mientras le atravesaba. Radin gruñó, despegando a velocidades cegadoramente rápidas, su interno mapeando la base mientras corría por la cámara tras la cámara. El lugar era masivo, una ciudad flotante literal. ¿Para qué podría alguien usar un barco como este exactamente? Kerry observó cómo los cuarteles, los centros de comando y los salones de almacenamiento pasaron en un borrón. Una gabardina de cuero revoloteó en una brisa inexistente mientras Jack atravesaba la superestructura. Su ritmo se negaba a disminuir a medida que sus sistemas pirateaban la red local, desbloqueando puertas en su camino a medida que las voces se acercaban, justo delante. Radin despegó, la electricidad se extendió detrás de su forma cuando la entrada se abrió lentamente, lanzando la puerta hacia una volteada sobre un hombre envejecido junto a un pequeño robot naranja. El hombre llevaba un traje elegante, acostado sobre su espalda en agonía, piel de pale, una cara con cicatrices, muy parecido al rostro del mago. Las mangas sin brazos fluyeron y se colocaron en la web como el ninja giró en el aire, aterrizó agachado, frente a una horda de enemigos que Kerry nunca había visto antes cuando el agua se roció desde arriba. Mujeres,
con cuerpos grises tácticos, no, trajes de poder. La estática crepitó alrededor de la forma de Jack cuando las figuras dudaron, inseguras de qué hacer. El hombre serpiente trató de rodar en vano, su voz envejeció y erce de un dolor desconocido. Radin. El guerrero se quedó desafiante, su espada crujió en su boca mientras daba un paso adelante, la electricidad estalló de su forma cuando las rayas de luz blancas contrastaban con las cámaras oscuras del barco. Una voz emanaba de su cuerpo cibernético como un antiguo sistema de Pensilvania que tarareaba la vida: soy un rayo. La lluvia se transformó. Más rápido que el sonido, las chispas de energía explotaron en su cuerpo, viajando a través de las gotas de agua dispersas por el aire antes de golpear en menos de un segundo. En una explosión de furia eléctrica, varios combatientes se apoderaron de sus sistemas fritos. Mientras Lightning intentaba encontrar su curso fuera de sus cuerpos, pulsaron en agonía, cocinadas desde el interior mientras olas de energía viajaron hacia abajo hacia el piso construido. Se cayeron con un grito marchito, para nunca volver a respirar antes de que la batalla realmente comenzara. El mago se agarró de la cabeza cuando el mundo volvió a él, ni siquiera había pasado un momento. Haven Exterior, una nación de soldados, la paz solo sería un sueño. Salvaste al mundo. Una declaración, no una opinión. Jack levantó una mano, sacudiendo la cabeza al rechazar, su cabello rubio se balanceaba ligeramente. No, ese título pertenece a una sola persona, y es un hombre mejor de lo que nunca seré. Serpiente. El cyborg solo podía asentir, los nombres en su línea de trabajo significaban mucho más de lo que nadie podría comprender, fueron por títulos, pero él. Radin y Jack fueron dos mitades de la misma persona, él borró esa línea. Solo unos pocos seleccionados sabían el nombre real de Snake, era un signo de confianza, de parentesco. Kerille no era un hombre malo, el guerrero tenía una habilidad innata para juzgar a alguien por solo unas pocas palabras, pero dejaría ese honor como era. David no quería ser recordado en la historia, quería que el mundo siguiera adelante mientras entraba en las sombras, y respetaría ese deseo. El mundo se equilibra en el borde de un cuchillo mucho más de lo que piensas, eso nunca cambia, solo quien está tratando de agarrar el mango. Kerille hizo una mueca, el futuro parecía sombrío, sin embargo, su aliado aún parecía tan decidido, como. Cada sirviente tenía una razón para responder a la llamada, independientemente de si se dieron cuenta o no, él quería saber más. Entonces, puedo preguntar, ¿cuál es tu deseo, Jack, para terminar toda la guerra? El ninja suspiró casi decepcionado al contemplar qué decir. Sus ojos azules permanecieron firmes, completamente fuera de su libro mientras hablaba. No, no puedes dictar algo como la paz, tiene que venir naturalmente. De lo contrario, simplemente no tiene sentido. Hizo una pausa, respirando corto. Nadie tiene derecho a controlar a nadie más. Lo que quiero, mi deseo es asegurar que nadie abuse de ese tipo de poder. Kerille hace una pausa, el hombre había pasado toda su vida debajo del talón de su padre, logrando escapar, solo para arrastrarse de regreso si eso significaba proteger a su familia. El grial consumió sus mentes, convirtiéndolos en depravación y descuidar a sus propios hijos. Si Radin quisiera mantener su amable lejos de ese nivel de autoridad, la capacidad de remodelar el mundo en sí mismo como mejor le parezca, solo podía aprobar. Se inclinó hacia atrás, rompiendo el agotamiento de su espalda a lo largo del borde de su silla de madera. Entonces supongo que tenemos mucho trabajo por delante. Horas después. Kerille escribió tan rápido como un solo brazo lo dejaría, compilando sus notas antes de que una notificación se abriera paso en la pantalla. Hizo tarareo, escaneando el documento antes de mirar su aliado único para la guerra, Hey. El cyborg miró, cómodamente sentado en una silla de cuero mientras se ajustaba la muñeca con un destornillador, chispas a un lado sobre su traje no dañado mientras trabajaba, los servos nunca parecieron cooperar con él. El hombre se inclinó hacia adelante en su asiento, los árbitros enviaron un aviso antes de que tenían un gran anuncio, supongo que es hora. Tener un retraso incluso unos segundos se convirtió en un dolor masivo en una pelea, mejor estar en su mejor momento. El veterano se puso de pie y las partes ocultas giraban mientras caminaba detrás del escritorio, los brazos cruzados mientras se apoyaba contra la pared,
esperando que comenzara la alimentación del video. Escondido debajo de uno de los bancos esparcidos por una iglesia. El único refugio seguro para la duración de la Guerra del Grial, el ratón de Querille familiarizado observó cómo un hombre robado tomaba una posición en el centro del altar a la cabeza de la habitación. El sacerdote se puso de pie a pesar de sus rasgos envejecidos, el cabello gris se volvió loco con una gran cantidad de productos. La figura religiosa llevaba la habitual camisa negra con botones, adornada con una faja azul sobre su uniforme, una cruz de madera colgada de su cuello en orgullo. Su voz profundamente tranquila pero cautelosa resonó en los pasillos abiertos: la Guerra del Grial está en grave peligro. El padre pasó una estatua de la Virgen María, su figura grabada de mármol blanco puro. Cerrando los ojos en el pensamiento, el hombre inclinó la cabeza en reverencia hacia la Santa Madre mientras continuaba: hemos identificado el maestro de Caster, como la persona detrás de los recientes secuestros en Fuyuki. Radin miró a Querille mientras el hombre escribía apresuradamente en un sitio de noticias local, docenas de informes de persona desaparecida presentadas en días, todos los niños. Los puños de Jack se tensaron: ¿qué les estaba haciendo esta mierda enferma? Dios, primero Solidus, luego Armstrong, cuando terminó. SHHH, no interrumpas a los estudiantes mientras la clase está en sesión. Rango, Sundowner. Mariscal del mundo, lo que le hicieron a esos niños, quitándoles todo. Lo enfermó. Creo que estás familiarizado con el plan de elección. Jack aprieta los dientes: lo que sufrió en Liberia, obligando a los niños a pasar por ese infierno en VR, no los perdonaría. El cyborg los sacrificó como animales por lo que hicieron. Radin miró fijamente mientras el sacerdote continuaba su charla, perdió en sus pensamientos. Siempre había una razón detrás de esto, una justificación desagradable pero lógica. Necesitaban soldados, asesinos entrenados, asesinos en masa para hacer su trabajo sucio, esclavos obedientes y nada más. Matar hijos, estas personas sufrirían. Él juró que Caster moriría, su maestro también, sabrían agonía cuando Jack terminó con ellos. La luz del sol se atenuó cuando entró en las vidrieras azules, reflejando las estaciones de la cruz, el viaje de Cristo y el sufrimiento por la redención de toda la humanidad. La luz pasó por la forma del sacerdote, casi perdida dentro de las sombras. Por lo tanto, de acuerdo con mis poderes de emergencia como supervisor, estoy alterando temporalmente las reglas de la Guerra del Grial. Todos los maestros deben cesar cualquier combate continuo e eliminar inmediatamente a Caster. El padre se retiró la manga, exponiendo varios sellos de comando, sus bandas rojas bailando sobre su muñeca pálida y su antebrazo. Y el que derrota a Caster y su maestro recibirá un sello adicional como su recompensa. Radin se sacudió con ira, sus puños se lanzaron, el metal casi deformando de la presión: están tratando de sobornarnos. Los niños se estaban muriendo, y estas personas solo ayudarían si obtuvieran algo de él. El pensamiento lo disgustó: todo esto habla de honor y cuando la gente necesita su ayuda. Silencio. Jack respiró, sus ojos volvieron a un azul sereno: estarse bien no les haría ningún bien, él era demasiado viejo para perder su agarre. Necesitaba pensar, estar encerrado en la misma casa que Souken dejó un mal sabor en la boca. Querille observó cómo su sirviente salía, suspiró: que si eso le sucedió a sus sobrinas. Dios no permita que eso suceda. El matón miró hacia abajo en sus sellos de comando: pondrían fin a esto ellos mismos si tuvieran que hacerlo. Lentamente, el mago se puso de pie, agarrando su tiza cuando comenzó a grabar un hechizo a lo largo de una porción vacía de la pared. Tenía que asegurarse de que ella estuviera bien. Saliendo de la casa y en el amplio patio, Radin resopló con frustración, mirando a través del diseño artesanal que cubre el espacio no utilizado mientras las luces naranjas iluminaban su forma. Nunca pudo entender a los hombres como Souken, cualquiera que se mantuviera por encima de los demás, porque necesitaban cosas que ni siquiera usaban. Las personas ricas y poderosas que se pararon en la cima siempre tuvieron que justificarlo de alguna manera. No, no soy rico porque arrojé a todos los demás debajo del autobús, solo soy un gran trabajador. Se burló de su propia hipotética como si alguna vez trabajaron un día en sus vidas. En cierto punto,
solo puedes subir pisando los demás. Radin hizo vueltas alrededor de la propiedad, su patrulla nocturna, tanto un medio de seguridad como estar solo con sus pensamientos. El hombre no era uno para hablar si no necesitaba, pero necesitaba escapar. La forma en que los otros sirvientes actuaron lo disgustaron, había visto mucho su tipo en los últimos años, le estaba llegando a él. Las personas siempre buscan a alguien que los salve, pero mira a aquellos debajo de ellos con desprecio cuando hacen lo mismo. Esa actitud consiguió que los hombres como Armstrong fueran elegidos. Deje sus problemas a otra persona, deja que los fuertes dicten a los débiles. Su ceño frunció el fruncido, los ojos reducidos. Ese loco sacó lo peor de él, no importa el tiempo, pasado, presente, futuro, si dejas que los poderosos controlen el mundo, ¿quién los detendrá cuando vayan demasiado lejos? Los débiles serán purgados, y el más fuerte prosperará, libre de vivir como mejor les parezca, harán que Estados Unidos sea genial de nuevo. Jack se burló, pateando un parche de tierra mientras el montículo explotaba, dispersando el barro a través del patio. Genial para joder quién. Todo lo que habla sobre el fuerte poder decidir. Olvidas que también necesitas a los débiles. Ningún hombre podría construir una sociedad solo. ¿Qué pasa con los trabajadores, hombres, mujeres, viejos, jóvenes? Todos tenían un propósito, una razón para vivir, nadie puede negarles eso. El guerrero empujó los pensamientos de su mente. Atraparse en sus recuerdos no le haría bien a él ni a las víctimas. Necesitaba pensar, planificar. Antes de ese video, él y Kerille tuvieron un avance en su investigación sobre Assassin. La clase misteriosa enfrentó la amenaza más significativa hasta ahora, un enigma que se interesó por él por una razón desconocida. La figura enmascarada sabía mucho más sobre él que cualquiera de los otros sirvientes. Tendría que cazarlo y terminar con las cosas. Jack nunca fue uno para dejar cabos sueltos. Si dejara a Assassin a sus propios dispositivos, ¿quién puede decir que él o esos clones no lo apuñalarían ni caería en la parte de atrás? Asesino, o debería decir, el viejo hombre de la montaña, una antigua leyenda persa que Kerille había desenterrado de Internet. Un título que pertenece a muchos asesinos en toda la región, cada uno perteneciente a algún orden de asesinos. Radin tarareó mientras caminaba por la línea de propiedad, verificando posiciones comprometidas. El veterano había visto la táctica antes, hombres con atuendos similares, un acto simbólico, lo que parece que una persona podría hacer el trabajo de 50. Hizo que tu enemigo paranoide como si pudieras estar en cualquier lugar en cualquier momento, incluso encontrar su verdadera identidad se volvió imposible, más se elevaría a medida que otros caían. Los detectores de movimiento se alinearon la propiedad, perfectamente sincronizado con su red defensiva. Jack sabía cómo construirlos y desarmarlos. Lo primero que apuntaría el enemigo son sus ojos. Las actividades automáticas no podían funcionar sin una variedad de sensores para apuntar, tuvo que permanecer atento. El ninja tenía dudas severas de que cualquiera de los otros sirvientes pudiera piratear su red. La mitad de ellos probablemente ni siquiera podría usar una computadora. Sin embargo, no sabía casi nada sobre sus maestros. Eso fue un problema. El cyborg no pudo arriesgarse a nada, por lo que copió su propia red de defensa como un firewall destartalado. Si desesperado uno podía hacerle cerebro, estas personas no eran una amenaza. Radin. Una voz rompió sus pensamientos. Ese fue Kerille. El cyborg miró hacia la finca, viendo al hombre jadeando en la puerta principal. El veterano se acercó lentamente, su maestro corrió, encontrándolo a mitad de camino, resoplando del agotamiento. El Matou se agarró de las rodillas y jadeó por aire como si acabara de correr un maratón. Mi sobrina, tienes que ayudar. No. Hizo una pausa, lentamente respirando profundamente antes de pararse, el sudor de su forma. Mi otra sobrina, Rin, ella está desaparecida, creo. Creo que fue tras algunos de sus compañeros de clase desaparecidos. Jack suspiró. Él necesitaba más para salir, no podía simplemente correr por la ciudad completamente ciego. El liberiano se aclaró la garganta. Joder, está bien, ¿dónde la viste por última vez? Al ver a su sirviente darle una mirada divertida, el hombre de cabello blanco levantó una mano. Su padre se olvida de recogerla de la escuela a veces,
por lo que es mi forma de asegurarme de que Rin llegue a casa a salvo. Radin hizo clic en su lengua molesta. Toda esta familia está jodida, ¿no? Tendría algunas palabras de elección si alguna vez conociera a alguno de esos padres. El cyborg no pudo entenderlo, una familia que actúa así, pero el poder siempre se corrompe, todos los clanes de mago prominentes fueron así. El hombre había crecido en el infierno, sabía cómo era no tener padres, las noches solitarias, el hambre, las palizas. Estas personas tenían todo, y todavía querían más, incluso si sus hijos tuvieran que sufrir. Radin siempre se aseguró de que su familia tuviera una buena vida, incluso si eso significaba trabajar durante meses en el extranjero para llegar a fin de mes. Ver la cara de su hijo cada vez que caminaba por la puerta principal de su cumpleaños siempre calentaba su corazón. Miró a Kerille, viendo lo que le hizo su estilo de crianza al hombre. No, las palabras no lo harían, golpeó algún sentido a su padre si tuviera que hacerlo, un hombre adulto tratando a sus hijos así. Jodidamente patético. El ninja golpeó su OHUD, mapeando un camino hacia el centro del distrito comercial. Muy bien, necesito una descripción. Se parece a su hermana. Sin desperdiciar un segundo, el sirviente se fue por el camino, dirigiéndose a la puerta mientras el Matou siguió, y Radin. Cuando el soldado abrió la puerta. El Matou respiró antes de mirar en la determinación, si encuentras a Caster o su maestro, matarlos a ambos. El mundo no necesita monstruos como ellos. Los sistemas de Jack zumbaron mientras Prane atravesaba sus circuitos, sus ojos mostraban un tono azul brillante mientras la electricidad crujía alrededor de sus piernas, estaba planeando en él. Rin resopló de alivio mientras se metía en un callejón, acababa de lograr salvar a sus compañeros de clase de ese monstruo con cabello naranja. Ella sonrió ligeramente, agarrando su brújula mágica todavía usada en su uniforme. No pudo dejar que la policía la trajera a casa, o sus padres nunca la perdonarían. El Junior Tosaka sabía cuán grande era el riesgo que asumió tratando de salvar a sus amigos, pero no podía sentarse quieto y dejar que sucediera. Su padre siempre le recordaba que trabajara duro, eso se aplicó a todo, siendo valiente incluido. Ella sonrió suavemente cuando la última de sus amigas se llenó de autos de policía, que pronto se dirigirá a casa, lejos de ese lugar de miedo. El hombre los controló de alguna manera con un brazalete mágico, manteniéndolos dóciles como si estuvieran dormidos. La niña no pudo evitar temblar lo que quería con ellos. Miró a la ciudad por delante, supongo que yo también debería regresar a casa. Sostuvo su regalo sobre sus manos palmadas, el punto rojo mira hacia el norte. Su padre mencionó que no se movería a menos que una fuente de prane estuviera cerca. Era inteligente para su edad, por lo que podía recordar mucho más que sus compañeros de clase. Ella era una Tosaka. El viento comenzó a soplar, dispersando la basura por el callejón con poca luz mientras su brújula giraba rápidamente. La niña hizo una mueca de miedo, ella no necesitaba mirar la herramienta, podía sentir la energía que irradiaba por delante. Las chispas mágicas estallaron del dispositivo cuando su aguja todavía se golpeó. Instintivamente saltó hacia atrás cuando algo salió de un techo cercano, salpicando en el suelo. Un montículo retorcido de zarcillos ennegrecidos, con retoños verdes muy parecidos a un cefalópodo, espasmado a través del suelo recubierto de mugre, ráfagas de sangre púrpura disparándose mientras se arrastraba. El magus de la cola se sacudió mientras intentaba retroceder con miedo mientras un enjambre de langostas la tocaba por detrás. La presión la golpeaba al suelo mientras la entidad se abrió camino hacia ella. No podía moverse, no podía gritar como si el miedo hubiera paralizado su propia existencia cuando los insectos se aferraron a la entidad moribunda antes de que se lanzara directamente hacia ella. Los zarcillos se extendieron mientras su pico apuntaba a un golpe de matanza en su cuello. El tiempo pareció disminuir al ver una racha de luz azul. Asphalt ardió cuando un cyborg fuera del tiempo corrió a través del Fuyuki. Sus extremidades metálicas se aferraron al suelo en una intersección, arrastrando las carreteras pavimentadas mientras el impulso lo detuvo mientras la electricidad explotaba su forma invisible, despegando una vez más. El mundo se bordeó de la nada cuando Jack se zambulló entre los autos, su forma luminosa atravesó la metrópoli mientras su cabello se balanceaba salvajemente en la brisa. Él se zambulló por callejones, esquivando a través de multitudes de personas,
ya que solo vieron un arco literal de Dachi tejido, evitándolos por completo a medida que avanzaba. Sus partes internas hicieron su objetivo cuando Kerille envió otra actualización, el hombre solo podía rezar que llegó a tiempo. Si Caster estuviera allí, él asentaría las cosas entonces y allí, pero su vida tenía prioridad. Jack juró que nunca dejaría que los niños sufrieran lo que él soportó mientras el hombre viviera, planeaba cumplir esa promesa. Completó una esquina mientras Murasama salió de su vaina, atrapando la herramienta de guerra mientras avanzaba, la cuchilla arrastraba por el concreto mientras el samurái corría, rasgando a través de rocas sólidas, chispas rojas en el aire mientras vio a la otra sobrina de Kerille. El cabello negro se metió en coletas, una entidad desconocida que se coloca en ella. Radin se aceleró, la luz azul volaba mientras saltaba literalmente sobre la calle, navegando hacia el cielo nocturno. Cuando el cyborg voló sobre la niña, torció su forma metálica en el aire, levantando el muslo izquierdo, apuntando sus garras mientras su pierna derecha actuaba como un apoyo. La electricidad explotó de su cuerpo mejorado mientras se estrelló, sus prótesis se convirtieron en una hoja de energía pura. Patriot Steel se encontró con carne antes de que la monstruosa abominación destrozara, su cuerpo freír vivo junto al enjambre de langostas que recubren su forma. Los insectos se convirtieron en cenizas mientras zumbaban en agonía. Radin estudió a las criaturas mientras se disolvieron en el olvido, humo negro que se zumbaba de sus cuerpos mientras su prane se evaporaba. Sus escáneres hicieron sonar para los bloques, sin obtener nada. Deben haber huido antes de que él llegue allí, él suspiró en molestia, Jack se divertiría pronto con ellos. El cyborg giró su cuchilla roja cuando sus muñecas de mano giraban nuevamente en su posición antes de deslizar su arma heredada hacia atrás dentro de su vaina. Se giró, viendo al pequeño mago ya en sus pies mirándolo, con los ojos muy abiertos como platos de cena. Tu buen chico. Por supuesto que estoy bien, después de todo, soy un Tosaka. Él entrecerró los ojos, se suponía que eso significaba algo para él. Los niños siempre tienen esta forma de decir algo sin tener ningún sentido. Jack se frotó la cabeza, lo que sea que digas, eres Rin, ¿verdad? La niña asintió, estudiando su forma mientras las chispas creían alrededor de su rostro sintético. Bien, tu tío estaba preocupado, me pidió que fuera a buscarte. La niña parecía asustada, si era él o lo que ella soportó, no podía decirlo. Jack suspiró, tomando una rodilla, necesito que seas valiente, de acuerdo, el ninja hizo una mueca internamente, odiaba la idea de hacer que la niña reviviera su trauma, pero necesitaba saber en qué se estaba metiendo con Caster. Necesito saber qué pasó antes de llegar aquí, ¿crees que puedes hacer eso por mí? El Matou había llegado allí en 20 minutos, aliviando la asaltante de la tormenta verbal que era Rin, de acuerdo, él era bueno con los niños cuando estaban callados, pero al guerrero no le gustaba hablar, esa chica habló, mucho. A pesar de experimentar lo que traumatizaría a cualquier niño promedio, ella parecía completamente bien contándole acerca de detener un secuestro. Cristo, ¿a qué tipo de mierda la exponía su familia si pensaba que esto estaba bien? Sí. Definitivamente iba a vencer a la mierda siempre de su padre sí, no, cuando se conocieron. Rin le dio al ninja algunas información crítica para trabajar. Ella detuvo a un niño con cabello naranja y lo describió como un desviado, no tenía idea de cómo un niño sabía la palabra desviada o por qué la usaría en una oración. Usó algún tipo de brazalete mágico para poner a los niños en un trance, arrastrándolos a todos a un bar local. Rin había forzado a la magia a él hasta que se rompió, Radin señaló que para su uso posterior. Los policías habían asaltado el lugar, probablemente también lo molestó, ir allí fue un no-go por ahora. Radin suspiró, ¿por qué reunir a tantos niños en un solo lugar? Un ritual, como en sus viejos flicks de terror. Sabía muy poco, pero, sabía cómo era el maestro, y lo arrancaría de la mierda cuando Jack lo tenía las manos sobre él. El veterano se paró a un lado cuando Kerille le dio a su sobrina una conferencia que nunca olvidó. Ella hizo algo valiente, pero sumergirse en una situación como esa podría haberla matado. Esa es la parte fea de la paternidad, a veces, tienes que colocar la ley, incluso si duele. Sello. Sus ojos se abrieron, su radar atrapó a alguien de pie por el camino, inmóvil.
El samurái pisotó la calle, su maestro mirando confusión antes de mirar por el camino. Su ojo funcional se abrió cuando empujó a Rin detrás de él, Assassin. Adornado en una capa negra con una piel igualmente de color medianoche, el sirviente los observó, inmóviles desde su posición debajo de una luz de la calle. Este era el único que Radin había visto la noche anterior, sentada en ese poste. Este parecía diferente del resto. El Matou recogió a su sobrina sin lugar a dudas, la niña protestó antes de ser silenciada, Radin. El mercenario hizo una mueca, sus manos se apoderaron firmemente de su espada, lista para atacar en un momento. Lo manejaré, sáquela de aquí. El ciborgue estaba guardado cuando Kerille se quitó el camino, llevando a su sobrina a un lugar seguro. Los ojos azules de Radin brillaban en la emoción alimentada por Prane. La policía se había ido desde hace mucho tiempo, las calles estaban vacías, sin testigos. Bien, podría usar un poco de alivio del estrés. Sus ojos sintéticos estudiaron al sirviente por delante, acogiendo cada detalle del misterioso asesino. El hombre se puso de pie, su forma casi completamente oculta por una capa oscura, la tela suelta que fluye en la brisa fría, prácticamente no muestra piel, a diferencia de las demás. Su mirada era firme a pesar de no ver nada más que los agujeros negros debajo de una máscara en forma de calavera. El veterano pudo sentir la calma total detrás de él. Las cosas hicieron clic dentro de la mente mejorada del cyborg. Este es el original, esto es asesino. La ceja de Radin frunció el fruncido mientras pisoteaba hacia adelante, se astillaba concreto en el impacto. Esto termina aquí. El silencio reinó cuando Assassin lentamente levantó una mano, saludando detrás de sí mismo. El mensaje fue claro, no aquí. Radin había visto este comportamiento antes. Assassin quería luchar contra él, sin trucos, sin espionaje, sin apuñalar. Los hombres de su posición nunca se rebelaron a menos que quisieran que supieran que estaban allí. Assassin tenía un propósito que venía a él, no podía decir qué. La figura encubierta se giró lentamente, serpenteando en las calles laterales oscurecidas sin una palabra. Jack entendió lo que Assassin quería demasiado bien de él. Él sonrió con anticipación, despegando por el camino después del criado. Los tacones metálicos hicieron clic en las viejas carreteras adoquinadas mientras el soldado futurista seguía su némesis, observando la capa del hombre al viento cuando el sol ya se había puesto, el cielo ahora un abismo ennegrecido. La pareja dobló la esquina tras la esquina, finalmente entrando en una sección despoblada del vecindario aún en construcción. Las estructuras esqueléticas de los edificios se alinearon en las calles, algunos cubos de concreto, otros solo vigas de metal rojo sin acabar. Los sensores de Radin rugieron a la vida cuando decenas de figuras lepes, aterrizando en los tejados, parados sobre equipos, edificios, incluso una grúa cercana. Entonces, trajo todo su ejército. Su sonrisa se manejó, bien. Assassin se volvió, su capa fluía y disminuía alrededor de su forma, disfrazando el arsenal de las armas escondidas debajo. La voz del hombre era profunda, el tipo de tono que solo un asesino perfeccionado podía lograr, sin emoción, solo una tranquilidad, como un charco estancado, inmóvil mientras la vida continuaba a su alrededor. Mi nombre se pierde en el tiempo, nuestra mente se astilla más allá de la reparación. La figura balanceó una mano por el aire, con las puntas de los dedos que se dirigían hacia clones esparcidos por los tejados, cada cuerpo, un eco, un fragmento de lo que alguna vez fue. Assassin apretó su puño, mirando el apéndice mientras sus guantes de cuero ennegrecidos se tensaron. Estoy aquí de mi propia voluntad, mi maestro nos ha hecho peones en su juego, no más. La figura bajó su mirada, estableciéndose en el samurái por delante, estudiando su forma. Cuando mis cuchillas se enfrentaron con las tuyas. Sabíamos que eras lo mismo, pero... Su cabeza bajó, el veterano al ver a los iris blancos huecos debajo del abismo ennegrecido. Tú, has curado, tu mente fracturada entera una vez más. Su corbata se balanceó en la brisa cuando la mirada de Radin se estrechó, abrazó al hombre, y el monstruo, ambos somos uno, y él mismo su agarre se apretó, sintiendo su cuchilla tarareando por acción debajo de su vaina. Assassin alcanzó su capa, sacando un par de cuchillos ennegrecidos, los mangos hechos de huesos humanos,
alineados con intrincadas runas mágicas en cascada en su forma. Estas cuchillas han llevado innumerables vidas, utilizadas en innumerables manos en su tierra natal, aunque no podía recordar, simplemente lo sabía como un hecho, él era solo uno de muchos. Él giró sus herramientas mientras avanzaba, luego muéstranos cómo tus voces cantan al unísono. Docenas de clones lepes desde los tejados, aterrizando alrededor del ciborgue en todas las direcciones. Él vio hombres, mujeres, cortos, altos, al igual que antes, similares pero únicos, todos los suyos, fragmentos de la misma mente darle vida a la vida. Cada uno blandiendo diferentes armas de guerra, Jack se rió a la vista. La guerra avanzó perpetuamente, el tiempo no esperó a ningún hombre, les mostraría cómo la guerra ha cambiado. Jack sonrió maliciosamente cuando su visera se cerró lentamente alrededor de sus ojos, un brillo rojo parpadeando justo antes de que los sensores se cerraron. Su mano apretó el gatillo, la energía atravesó su espada mientras tarareaba la vida, emanando un brillo profundo mientras cargaba. Está bien, bailemos. Assassin Boss tema, Metal Gear Rising, Revengeance Ost, soy mi propio maestro ahora extendido. Con un clic. Murasama salió disparado de su vaina como un cohete cuando Radin desapareció de la vista, dejando poco más que un cráter desgarrado en la tierra, corriendo por el lacrimonio a velocidades incalculables. La cuchilla se disparó más allá de un asesino, desarmado, sin camisa, sus ojos apenas podían seguir el arma mientras el cyborg rematerializaba detrás de él. Radin agarró su herramienta de guerra con ambas manos mientras crujía con furia eléctrica roja. Levantó la cuchilla alargada sobre su hombro izquierdo antes de girar, su instrumento de guerra cortó a través del hueso y la carne como si no fuera nada. Curando en una línea roja mientras la cabeza del clon navegaba hacia el cielo nocturno, los cortes invisibles arrancaron el cuerpo en poco más que lloviendo trozos de carne mientras más líneas se borraron alrededor de su forma, cayendo al suelo. Sin darle al veterano un momento de respiro, un grupo de clones se dispersó y rematerializó sobre él en una nube de humo negro, con la intención de sesgar al berserque vivo mientras preparaban sus cuchillos. Kunai llovió de todo el sitio en todas las direcciones a medida que más se abrió paso hacia él. Radin hizo clic en su lengua molesta antes de tirar su espada al aire y caer, atrapándose en sus manos cuando los routers en sus muñecas giran a la vida. Los pestillos a lo largo de su bota se apoderaron de su espada cuando comenzó a girar en círculos, creando un tornado eléctrico de muerte mientras se estrellaba por los hombres, los cuchillos y cualquier cosa que se atreviera a llegar al alcance. Murasama giró en una rápida rotación cuando la electricidad se voló como un viento rugiente, se mordió y destrozó a los hombres y mujeres como un cuchillo caliente a través de la mantequilla una y otra vez cuando el hombre los arrancó a través de ellos como una máquina. Sus cuerpos cayeron como pilas de carne perfectamente en rodajas antes de disiparse en humo ennegrecido. Sparks voló mientras se abalanzaba del suelo, su parada de manos se convirtió en un giro giratorio mientras atrapaba su espada desde arriba antes de aterrizar. El cyborg suspiró en euforia mientras se metía el cuello, asesino estaba a la altura de algo, el cyborg no podía decir qué, pero Cloak y Dagger parecían ser lo único que tenía el criado, ¿por qué tirar a tus hombres así? Descayó la vaina de Murasama de su cadera con una sonrisa viciosa, cerraduras magnéticas que se liberan con un clic audible, si quisieran morir, entonces felizmente entregaría. Levantó el mecanismo sobre la cabeza cuando una mano mantuvo su control con anticipación, el otro estancado en su gatillo. El arma explotó en una aura roja ardiente que rodeaba su forma a medida que sus sistemas cargaron antes de que su forma se iluminara en una luz blanca cegadora. La espada de Sam rugió a la vida cuando Jack lo soltó, balanceando a Murasama mucho antes de que sus enemigos se acercaran. A medida que la cuchilla de alta frecuencia sobrecalentaba el aire por el que se atravesaba, hizo cuchillas de viento caliente rojo. La tormenta artificial atravesó la noche, iluminando la calle oscura antes de alcanzar sus objetivos. La explosión rasgó sus filas cuando los clones volaron al cielo nocturno, destrozándose la extremidad de una espada aún de distancia, sus cuerpos cayeron como poco más que salpicaduras de sangre oscura y cenizas. Salió, chocando por las hordas mientras se arrojaban infructuosamente hacia él repetidamente. Los cuerpos cayeron a la izquierda y a la derecha mientras Static crepitaba su forma. Radin se lanzó al aire,
volteando una y otra vez mientras Murasama se borró en una rueda roja de la muerte. Él sonrió mientras la sed de sangre fluía a través de él, separando a los hombres mientras arqueaba sus formas antes de aterrizar en una explosión de polvo. Uno trató de barrer sus piernas, solo para que sus propios huesos se rompan en el impacto con el acero sólido. No lo pagó, solo golpeando una bota en la cabeza mientras caían, gore salpicando su traje. El asesino no pudo tener suficientes momentos como este, animales para la matanza. Jack tuvo que contener su ira durante toda su vida, pero ahora. Un clon con un zumbido militar púrpura cortado de su izquierda, eludió la huelga sin siquiera mirar, empalando su espada a través del estómago del asesino por detrás, destrozándolo directamente. Murasama salió de su cráneo cuando la materia cerebral se inundó junto con su interior de vapor. Finalmente pudo soltarse. Radin y Jack compartieron una mente, compartiendo el poder de una manera que solo ellos podían comprender. Eran diferentes pero lo mismo. Radin podría manejar los asuntos cotidianos, algo que su contraparte luchó por hacer. Pero a Jack le encantó la pelea y pudo dejarla rasgar cada vez que alguien tenía las bolas para cruzarlo. Los asesinos se dispersaron y rematerializaron fuera de la existencia, tratando de confundirlo mientras salpaban el paisaje junto a sus muertos. No tenía sentido, sus sistemas podrían recoger cualquier cosa, cualquier vibración, no podían escabullirse sobre él. La electricidad estalló cuando Radin se giró sobre el talón, su pierna izquierda se elevó por el aire mientras limpiaba un 180 con la habilidad de un bailarín, su talón metálico golpeando el lado de un asesino mientras emergían detrás de él. El hueso se rompió a medida que se rompieron los órganos internos. La caja torácica del clon abollada hacia adentro cuando su impulso se negó a detenerse mientras giraba. El cuerpo voló, chocando contra un poste de soporte de concreto, con la cabeza salpicando mientras el cuerpo se agitaba antes de ir a la luz. La sangre se filtraba de donde su cráneo una vez estaba a través de la tierra endurecida, el único signo de su cabeza era una salpicadura de lumbril negro y cabello morado a lo largo de la viga. Suspirando en la emoción cruda cuando gore goteaba de su rostro, Jack se rió por la destrucción que había forjado. Los clones restantes cayeron por delante de él, a punto de ir a una carga de todo o nada. Él sonrió en éxtasis, su visera brillando rojo, y había mucho para todos. Suficiente. Radin miró hacia arriba, detectando el verdadero asesino sobre un edificio medio construido, vigas de metal manteniendo la estructura esquelética en posición vertical. Su sonrisa creció finalmente. La cibernética estalló cuando se lanzó al cielo nocturno, aterrizando con un ruido sordo sobre las vigas de metal arriba, aterrizando a través del asesino mientras sus mechones magnéticos se pegaban a la superficie. Una fría brisa de invierno aulló en la noche mientras una luna llena brillaba por encima, iluminando sus formas mientras se defendían. Assassin giró sus cuchillas en anticipación a medida que más de sus duplicados aterrizaban a su alrededor, armas que colgaban libremente a los costados, docenas de ellas en cada nivel de la estructura. El liberiano observó cómo sostenía su espada a la defensiva. ¿Por qué estás realmente aquí? ¿Por qué te tirarte a un pez de carne que sabes que no puedes ganar? Assassin permaneció inmóvil, sostuvo libremente sus cuchillas mientras miraba hacia el suelo muy abajo en la contemplación antes de alcanzar la mano, quitando suavemente su máscara. La piel oscura superó un viejo rostro marchito. Assassin tenía una expresión de su rostro que Radin solo había visto en los viejos veteranos hacia el final, más allá de la batalla, algo más, algo más. El hombre estaba cansado, Jack podía decir solo mirar a sus iris blancos huecos, agotados por años de tener una mente destrozada. El cyborg sabía cuán infernal era un alma dividida. Pensamientos, no los tuyos, creencias e ideas, empujadas como si siempre hubieran estado allí, pero sabías que no lo estaban. El cabello blanco irregular de Assassin fluía en la brisa mientras miraba a Berserke. Parecía casi desesperado mientras hablaba, su voz ya no fría sino que se tensó. ¿Sabes por qué? Las voces, nunca se detienen. El PMC asintió de acuerdo, mirando a su enemigo, y nunca lo harán. La figura envuelta respiró silencio. Mi deseo, nuestro sueño es estar completo una vez más. Entonces lo estás haciendo de la manera incorrecta. Radin bajó a Murasama, la cuchilla quemaba ligeramente la viga de la que separaba,
cavando en la placa de acero mientras la gravedad arrastraba la herramienta hacia abajo. Solo quieres pararte por encima del resto, ladrando órdenes. Eso no es armonía. Si vives así, su cabello rubio se balanceaba en la vela como sublada en el acero en acero, nunca estarás libre. La capa de assassin se anotó mientras apretaba los dientes con frustración. El hombre estaba temblando cuando levantó los cuchillos desafiando. Luego dime, ¿cómo me doy en cuenta? ¿Cómo detengo esta locura? Jack desabrochó su visera, sus ojos azules brillaban bajo la luz de la luna. Él exhaló una nube de aire en la fría noche de invierno. Estás aquí porque quieres estar aquí, ese es el paso 1. Paso 2. Tendrás que encontrar eso en el campo de batalla, encuentre quién eres realmente, y abrazarlo. El sirviente envuelto observó cómo sus duplicados saltaron a través del sitio de construcción, salpicando la estructura de metal en la que se defendieron, examinando cada uno lentamente. Se enfrentaron a su Señor Supremo, esperando órdenes. ¿Era este el camino? ¿Podría encontrar la paz? Su suave mirada estudió al soldado frente a él, su mente se dividió en dos pero actuando como uno, como si finalmente llegaran a un acuerdo. ¿Cómo podría encontrar ese descanso? Cada fragmento deseaba dominar, controlar. Assassin agarró sus puños, los nudillos se volvieron blancos mientras sostenía sus herramientas de guerra, tenía que tratar de luchar por su cordura. El viejo hombre de la montaña no era un esclavo para que su maestro abusara y tirara como basura. Se rompió las cadenas, negándose a morir para probar a los otros sirvientes. No, el hombre por delante tenía las respuestas que deseaba. El sirviente nunca temió la muerte, pero ahora. Su deseo, su objetivo estaba por delante, al alcance. Respiró relajante, mirando por todo el mundo, la luz de las estrellas que ilumina una ciudad moderna. El hombre no sabía si su verdadero yo disfrutaría de la vista o algo más, pero pronto lo descubriría. La mirada de Assassin se hizo firme, sus ojos se endurecieron en acero frío, bajó su forma, el brazo izquierdo levantado. El brazo derecho bajó. Las runas a lo largo de sus cuchillas comenzaron a tararear un brillo morado etéreo. Entonces ven, muéstrame quién eres realmente, berserker. Jack se quedó en silencio mientras el hombre enmascarado continuaba antes de romperse en una risa oscura. Varios asesinos se materializaron en sombras que rodean su forma, las cuchillas apuntaban a través de su cuerpo, una cámara de muerte ineludible. Ya sabes, para toda esa charla. Sus cuchillos estaban a solo centímetros de su piel mientras hablaba sin miedo, sus ojos mostraron un rojo brillante, un depredador a punto de atacar. Levantó su mano libre cuando chispas de electricidad crepitaban entre sus dedos. Miró debajo del metal, altamente conductivo estructura debajo de sus pies. Estás fuera de tu liga. Boom ZZZZZZZZ. Años de entrenamiento habían preparado a Asesino para los giros inesperados del combate, el criado sabía confiar en el instinto. Cuando los pelos en la parte posterior de su cuello comenzaron a levantarse, el hombre salió del edificio en el momento en que vio chispas moviendo alrededor de la forma de berserker. El sirviente enmascarado se estrelló en el suelo debajo en un rollo, mirando hacia arriba para ver la deformación de los metales, comenzando a derretirse a medida que los niveles de voltaje no contados nadaban, buscando a tierra su carga. Toda la estructura se encendió como un árbol de Navidad, un faro de energía rugiente en la oscuridad de la noche. Las vigas de apoyo crepitaban en olas azules cuando docenas de sus fragmentos se cocinaron vivos. Los rayos bailaron a través de los cuerpos carbonizados de sus clones mientras se balanceaban, algunos muriendo donde estaban parados, otros sobrevivieron el tiempo suficiente para perder el equilibrio, sus nervios demasiado destruidos para enviar cualquier señal. Se estrellaron al suelo como las hojas de otoño, los huesos se crujieron mientras aterrizaban en ángulos extraños antes de encenderse. Radin se quedó arriba, observando su trabajo impasivamente cuando Assassin volvió a ponerse de pie. El cyborg le quedó de la plataforma de fusión, su cabello volando hacia arriba en una corriente ascendente mientras se estrelló contra el suelo, haciendo un cráter de impacto cuando el polvo sopló a su alrededor. Ambos hombres se mantuvieron uno una mente dividida que quiere convertirse en lo que alguna vez fue, el otro reconstituido, entero pero diferente, cambió. El silencio reinó a medida que ninguno se movía, observando su objetivo. Una viga cayó desde arriba,
golpeando en un generador mientras el dispositivo explotaba en una bola de fuego. Ir. Jack atravesó el campo de batalla como poco más que un rayo, chocando hacia Assassin mientras ambos hombres cargaron. Su arma fluía a través de una roca sólida como si fuera agua. La cibernética se encendió cuando el veterano se balanceó con todo lo que tenía, la fuerza que aclara el viento en una niebla roja mientras se sobrecalienta por la presión. Assassin se inclinó hacia un lado cuando el borde rojo de Murasama perdió su torso por centímetros. El ciervo oscuro se balanceó hacia abajo, con la intención de tallar en la espalda de Berserker cuando pasó. El cyborg se aprieta mientras usaba el poder crudo para girar su cuerpo, inclinando en un giro, arrastrando su espada junto con su impulso. Se balanceó con fuerza hacia la derecha, girando sobre sus tacones metálicos mientras HF Steel se enfrentaba con la verdadera magia. Su espada se encontraba con las dagas de Assassin. Sparks voló cuando las armas del ciervo sombrío se mantenían firmes, su cuerpo no podía decir lo mismo. El impacto fue demasiado, como si fuera golpeado por un camión. Assassin voló, chocando primero a través de equipos de construcción, desapareciendo en una nube de humo negro sobre el impacto. Radin hizo una pausa, sensores que se disparan a través del paisaje, sus ojos parpadearon 50 grados a la derecha. Se metió en el aire vacío, encontrando las cuchillas de Assassin mientras existía. El anciano gruñó con ira mientras desmaterializaba y rematerializaba, solo para ser conocido por Blo, incapaz de aterrizar un solo golpe una y otra vez. El asesino persa le devolvió el retroceso, evitando por poco una patada de Berserker. El hombre jadeó en agotamiento, golpe, se detuvo, este sentimiento. Combinó de frente, plantando sus pies más fuertes que antes, sus cuchillas se extendieron contra el fantasma rojo de su enemigo, cada uno de los cuentos más que el último. Sus formas se borraron mientras violaban la noche silenciosa mientras salían de golpe. Su corazón continuó latiendo cada vez más cuando una sonrisa viciosa creció en su rostro, incluso cuando una rebanada le rozó el pecho, la sangre volando al aire mientras regresaba. El asesino navegó por el aire, lanzando un granizo de cuchillos a su atacante. Quería luchar contra Berserker, no importaba si perdió más, su mente se hizo más clara, las voces se vuelven distantes. Su oponente desvió a cada proyectil como nada mientras chocaban una vez más, desapareció en una nube de humo mientras evitaba por poco ser empalado. Radin respiró calmando cuando Assassin salió de sus sombras al final del camino por delante, el hombre marchito de pie a pesar de perder su exhalado, su firma de la mirada. Esto se estaba volviendo agotador. Assassin esquivó cada golpe de asesinato que le arrojó, simplemente saliendo de la existencia. Radin tuvo su primer gusto de la magia, y ya lo molestó. Una idea se me ocurrió, su mueca se convirtió en una sonrisa. El cyborg solo tenía la herramienta para dejar al anciano de una vez por todas. La mano izquierda de Jack brilló un amarillo vibrante como un pequeño sais materializado, giró el dispositivo cuando el kunai de 3 puntas irradiaba un tono azul profundo. Una de sus muchas armas cosechadas, tomadas del cadáver de Mansun, lo que quedaba de él de todos modos, su distopía traído a la vida. Al igual que sus propias creencias ideológicas, el cyborg tomó fragmentos de sus enemigos caídos, cada encuentro lo hacía mucho más fuerte. Radin no tenía concepto de honor, ni estilo de lucha definitivo, se adaptó y cambió como todos los humanos deberían, negándose a empantanarse por las pretensiones y las tonterías como siempre lo poderoso. Sosteniendo a Murasama en una finta, Radin despegó, su arma fluía con el viento detrás de él mientras Static crujía su forma. Asphalt se astilló y se rompió mientras se rompió por la calle cuando Assassin se encontró con su cargo. El anciano corrió con todo lo que tenía, sombras dejando las imágenes posteriores de su forma. Esto fue todo, esto era lo que siempre quiso. Silencio, solo él y el hombre por delante permanecieron. El tiempo se desaceleró cuando Radin crió distopía al otro lado de su pecho antes de que sus aumentos ardieran, arrojando a los SAI con la máxima fuerza. El arma se borró antes de golpear directamente al estómago del asesino. El anciano pirateó sangre cuando la herramienta cavó en sus intestinos cuando Berserker se estrelló hacia él, la electricidad después de cada paso. Energía desconocida recaudada por el cuchillo alojado en su torso, potencia magnética lo encerró en su lugar cada vez que intentaba dispersar su forma, manteniendo su cuerpo unido.
Jack salió del suelo mientras Fuerza Lawrence lo llevó hacia su némesis en un rayo magenta. El guerrero giró con energía explosiva, estabilizando su objetivo cuando ambas manos se engancharon antes de golpear a Murasama directamente en el corazón de Assassin, cavando a través de la carne y el hueso cuando se rompió de su espalda. El hombre se sacudió, con los ojos muy abiertos mientras vacilaba antes de piratear una corriente de sangre, el líquido se arrastraba por la barbilla hacia el suelo debajo. Sus brazos se colgaron inútilmente a sus costados mientras intentaba obligarlos a moverse, solo para que sus cuchillos se rompieran sobre el asfalto cuando su cuerpo comenzó a ceder. Jack colocó una mano sobre su hombro, deteniendo un breve momento antes de empujar hacia atrás, arrancando su espada. Ennegrecido salió del pecho del hombre, un agujero que atraviesa. Cayó sin un sonido, primero en el terreno duro debajo. Assassin observó las estrellas anteriores, sabiendo completamente bien que estos fueron sus momentos finales. Nunca tuvo una oportunidad, el viejo había aprendido que después de su primer encuentro, pero esto era algo que tenía que hacer. Necesitaba ver por sí mismo, que la unidad realmente era. La leyenda persa sintió, nada, paz en silencio, por fin. Su respiración se desaceleró, estaba de acuerdo con este fin, una muerte de su propia elección. Su visión se volvió nublada, el cielo nocturno se avenía en una niebla profunda, se sintió, libre. Cuando las suaves llamas moradas comenzaron a quemarse alrededor de su forma, algo hizo clic en su mente. El mundo cambió, Assassin ya no estaba en el paisaje urbano de Fuyuki, pero, un antiguo mercado, parecía muy familiar. Comerciantes con productos de tierras lejanas, la gente estaba deambulando usando un estilo de ropa distintivo que de alguna manera reconoció pero que no podía colocar. Una mano que no había notado soltar la suya, miró para ver a la mujer más hermosa que había visto, una suave sonrisa en su rostro bronceado mientras ella se volvía para verlo. ¿Cómo la conocía? Solo verla trajo tal alegría. Ella suavemente apretó su mano en la suya mientras sus ojos de color miel lo miraban. ¿Te perdiste en tu cabeza otra vez? Ella se rió, su voz melódica a su alma marchita. No olvides que mi padre viene a cenar esta noche. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que olvidamos? Hectómetros. Khosrow. Las llamas pronto superaron al cuerpo. Jack observó cómo Assassin comenzó a desaparecer en nada, una suave sonrisa en su cara cansada antes de desaparecer antes de los ojos del cyborg. Suspiró cuando se lo dejó solo en el vecindario a medias, los vierras moradas que se elevan a su alrededor. El samurái contempló la luna de arriba, con tantas voces, ¿cómo puedes decir quién está realmente a cargo?